Todo está conectado. Cada vez que enciendes una luz, compras una prenda o eliges qué comer, estás tomando una decisión que impacta mucho más allá de tu bolsillo. La manera en que consumimos afecta al planeta entero. Por eso, debemos aprender a hacerlo bien. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia y están a nuestro alcance. Soy Marcela Godoy San Martín, especialista en consumo y producción sostenible, y les doy la bienvenida a Consume Inteligente, Elige Sostenible, un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de CONADECUS, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile. Sean muy bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Consume Inteligente, Elige Sostenible. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero compartir una reflexión sobre la forma en que nos alimentamos. ¿Sabemos realmente de dónde viene nuestra comida? ¿Cómo fue producida? ¿Qué impacto tiene en nuestra salud y en el planeta? La industria alimentaria, como muchas otras, responde a intereses comerciales. A menudo la rentabilidad pesa más que la salud de las personas o el valor nutricional de los alimentos. Y aunque en Chile contamos con la ley de etiquetado, que ha marcado un avance importante, todavía enfrentamos dificultades para acceder a información clara y tomar decisiones de compra bien informadas. Ante este escenario, surge la alimentación sostenible, una forma de nutrirnos cuidando tanto nuestro cuerpo como nuestro entorno. Implica elegir alimentos nutritivos, producidos de manera responsable, con bajo impacto ambiental, respetando los derechos laborales y valorando las culturas alimentarias locales. Para conversar sobre esto nos acompaña Natalie Gutiérrez. En el capítulo de hoy, Consumo y alimentación claves para una dieta sostenible. Natalie es nutricionista, presidenta de la Fundación Ruta Saludable y parte del directorio de CONADECUS. Bienvenida, Natalie. Hola, muchas gracias por esta invitación. Natalie, ¿todo lo que es saludable es también sostenible o hay una diferencia entre comer bien para nosotros, para nuestro organismo, y hacerlo también pensando en el planeta? Claramente que no. Eso es como un mito, ¿cierto? Vamos a explicarlo desde un ejemplo, ¿ya? Uno de los ejemplos que es un producto muy saludable para el humano, que es la proteína del salmón, ¿ya? La proteína del salmón es alta en omega 3, es alta en proteínas, ¿cierto? Es muy saludable, sus grasas nos protegen nuestras arterias, ¿cierto? La función cognitiva, etc. Pero resulta que esta producción del salmón ha sido altamente cuestionada por el uso de antibióticos, por el tipo de aguas donde están, la contaminación que generan al medio ambiente, al ecosistema, y también porque estos alimentos que están consumiendo estos salmones están con colorantes para que tengan una carne más naranjita y sea más apetecible consumida. Y por otra parte, podemos dar el ejemplo también del pangasius. Es un pescado que viene de origen de Asia, ¿cierto? Altamente cuestionado por la cantidad de mercurio que trae. Entonces, podría ser saludable porque es un pescado, ¿cierto? Pero si uno ve el contenido que tiene ese pescado, primero, no es nada saludable para el organismo porque genera una neurotoxicidad. Y por otra parte, tenemos que el viaje que hizo desde Asia hasta acá, claramente, la huella de carbono es gigante. ¿Y qué pasa con el atún, por ejemplo, que se consume en montones? Bueno, en el atún tenemos el tema del enlatado, ¿cierto? Que ya deja de ser sostenible per se, y todos los desperdicios que se generan en la faena pesquera del atún se desperdician al mar. Podría ser que algunos animales marinos, ¿cierto?, lo reciban como alimento. Pero se genera un problema en la cadena trófica. El atún es un pez muy grande que va comiendo otros peces más pequeños y se va consumiendo también la contaminación, digamos, del mar, y tiene también una carga bastante importante de mercurio en su contenido. Y también pasa que lo pescan en los barcos pesqueros en el Pacífico, no necesariamente en nuestras costas chilenas, sino que en el Pacífico, y viaja desde los países asiáticos como China y Japón, vuelve a Chile a ser comercializado o en lata o en stick que se llaman como los bistecs. ¿Y por qué tienen mercurio? Vienen cargados con mercurio por los plásticos y los metales pesados que se están
arrojando, digamos, al mar. Y ellos tienen más capacidad de absorción del mercurio, ¿no? Lo que pasa es que como son peces grandes, la cadena trófica van comiendo cosas más chicas. Y ahí en la carga, como vaya para la suma de todo lo que comieron, generan una carne con más contenido de mercurio. Ya. Entonces siempre hay que preferir pescados más chicos, como el jurel, por ejemplo. Jurel, costa chilena, ¿cierto? Muy saludable, también para el tema neurológico. Muy saludable, buena proteína, barato, comparación a otros pescados, ¿cierto? Y obviamente tenemos la producción local, idealmente fresco, no enlatado también, porque hemos visto también que han estado en boca de todos. Sí, su estudio, ¿no es cierto? ¿Y qué arrojó ese estudio? Que había jurel falsificado, que era otro pescado. ¿Que se vendía otro pescado en vez de jurel? Sí. ¿Y eso estaba mal? ¿Era de más baja calidad? Lo que pasa es que es más baja calidad y el reglamento sanitario de los alimentos tampoco lo permite. Es un alimento adulterado o falsificado, dependiendo del caso. ¿Y cómo podemos descubrir eso como consumidores? Si compramos a ciegas en un supermercado, en un mini market, qué sé yo, en la lata de atún estamos comprando a ciegas, porque creemos en esa marca. Creemos que el ingrediente que está declarando es lo que ahí dice, ¿cierto? Sin embargo, si compramos en los mercados locales, en el mercado central, qué sé yo, en la caleta pesquera, podemos saber que este es jurel fresco porque uno puede ver la forma, ¿cierto? El color, etcétera. Entonces habría que dejar de comer enlatados o disminuir el consumo. Disminuir el consumo, yo diría, porque a veces por un tema logístico y de distribución de nuestro país, que es muy largo y delgado, ¿cierto? Hay zonas muy extremas donde la única forma de comer pescado es enlatado. Las zonas cordilleranas sobre todo. Siento que tenemos una costa tan gigante. 4.500 kilómetros que nos acompañan. Natalie, y muchas veces hablamos de sostenibilidad alimentaria y lo relacionamos a solamente el ámbito de la producción. Se tiende a hablar de eso, de qué pasa cuando cultivo el alimento, extraigo material, los ingredientes que se utilizan, ¿no es cierto? El consumo de agua que se hace, el consumo energético, las emisiones, la huella de carbono, etcétera. Pero también importa lo que elegimos, qué tipo de producto. Tú lo acabas de mencionar, así como qué tipo de pez, ¿sí? Cómo lo cocinamos y también cómo lo desechamos, porque los productos que llegan a nuestra mesa no termina su historia ahí, sino que sigue después. ¿Por qué importa lo que decidimos en cuanto a cómo alimentarnos de manera sostenible? Afecta un montón de cosas, ¿ya? Podemos conversarlo desde la semilla hasta que se fue al basural, al vertedero, ¿cierto? Todos los procesos que pasan, dónde se pone esa semilla, cómo es digamos, cómo está nutrida esa tierra. Si en esa tierra hubieron, por ejemplo, producciones ganaderas, esa tierra está mermada de nutrientes, está mermada de características positivas para que esa semilla dé su fruto, en el fondo. Podemos cosechar alimentos saludables. Y así también pasa en otras partes de la cadena de alimentaria, ¿cierto? Donde se transportan los alimentos y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos papas en Carahue, en la zona de la Araucanía, y las papas viajan de la Araucanía a Santiago y de Santiago se reparten de nuevo a todo nuestro país. Y pasa así con otras cosas como la cebolla desde Arica y después vuelve a Iquique. Entonces cosas muy locas que están ocurriendo. Y además de eso, después pasa que en este transporte hay mucha merma. Donde no se favorece lo local, hay mucha merma de alimentos. Y esto es catastrófico también, digamos, porque no solamente hay personas que están mermando la posibilidad de comer alimentos saludables, sino que además se genera un mayor costo. Y al tener mayor costo, encarece la producción y la gente siempre atribuye que comer sostenible es muy costoso. Claro. Tienen esa idea, ¿cierto? Entre medio pasa el tema de la publicidad, por ejemplo, que la publicidad nos genera un impacto súper potente, donde decidimos qué comprar. Cuando vamos al supermercado, la publicidad nos está diciendo, compra esto, lo que está a nivel de tus ojos. Da lo mismo que lo demás abajo sea saludable. Entonces, hay muchos procesos dentro de esta cadena de la alimentación. Y bueno, ya después viene el que elijamos qué comprar, cómo comprar, seamos conscientes, hagamos una planificación de la alimentación familiar,
del hogar, ¿cierto? Y no comprar un saco de papas para 2 personas. O sea, no tiene sentido. Hay muchos lugares donde se hacen estos packs pensando en una economía en escala, pero resulta que esa economía en escala se pierde porque se eliminan esos alimentos. Y ya después viene la otra parte, que se cocina, se hace la preparación hogareña y quedó comida y no sabemos cómo conservarla. Y ahí viene un vacío cultural y educacional que también va trascendiendo de generación en generación. Por ejemplo, que la papa no se puede congelar, que esto no se puede congelar o que cambia el sabor. Son patrones que se nos han inculcado en las generaciones porque antes no teníamos la posibilidad de conservar estos alimentos. Entonces podemos hacer preparaciones muy exquisitas que tienen una mayor elaboración. Voy a decir un ejemplo, los porotos con tallarines en este tiempo, ¿cierto? Podríamos perfectamente congelar porciones más pequeñas y después ir descongelándolas, generando que cocinen una buena cantidad en un día, pero protegí esos alimentos de su merma. Obviamente bajamos la cantidad de basura, ¿cierto? Y ya después lo que pasa en el vertedero, bueno, es tema largo. Hay un tema ahí con la cadena de valor de los sistemas alimentarios que lo que dicen los estudios es que un tercio. Un tercio se pierde en la extracción, en la fabricación, en la producción del alimento. Un tercio se pierde en el transporte, que es lo que dijiste tú. Yo una vez en Lo Valledor me comentó un señor que efectivamente las papas venían de Chiloé, llegaban a Santiago y se volvían a enviar a Chiloé. ¿Ya? Me voló la cabeza. Sí, pasa. Y el otro tercio es la pérdida de alimentos en la casa. ¿Ya? Que eso es una realidad que la gente no tiene prácticas de conservación, no planifica, bota alimentos que se le echan a perder en el refrigerador. Y además está esta cultura de que no se guarda la comida se bota, no se puede guardar para el otro día porque muestra pobreza. Así es. Hay un tema cultural arraigado a que el pan de un día no se come al otro día. Exacto. Eso también lo he visto yo. Sí, por supuesto, y se da mucho. Y se da mucho también que, ¿cómo voy a comer porotos 2 veces? Bueno, da lo mismo. ¿Por qué si podéis comer pollo o carne 3 veces a la semana, por qué no podéis comer porotos 2 veces? Exacto. Es una proteína vegetal más barata, más nutritiva, ¿cierto? Con mayor protección para nuestra fisiología, en el fondo. Pero es muy como incongruente esto que pasa, porque tenemos un país tan largo que no tiene sentido que tengan estos recorridos tan largos y prolongados por horas, y obviamente. Y hay unos estudios por ahí que andan dando vueltas que dice que este tercio que tú mencionaste final, que tiene que relacionar a lo que se desperdicia en las casas, puede alimentar a una población no menor de cercano a los 300.000 personas. Lo que se desperdicia a nivel global. A nivel de Chile. A nivel de Chile, ya. Sí. Wow. Natalie, y te voy a pedir un consejo práctico. ¿Qué cambio simple recomendarías tú a alguien que quiere empezar a hacer este cambio de alimentación con una mirada más de sostenibilidad, considerando que ya dijimos que hay mito de que es más caro, que se asocia de que tiene que ser orgánico, que tienen que ser comidas con nombres extraños o con necesitas un presupuesto muy alto? Algo que sea bien concreto y accesible para dar ese primer paso. Compra local y compra en fresco. Local y fresco. Local y fresco, es como bien resumido. Pero si, por ejemplo, yo voy a la feria y estoy esperando comprar tomates, ¿cierto? Que antes los tomates eran de verano, ¿cierto? Y ahora, bueno, los grandes empresarios también en torno al tomate, que por ahí le dicen los zares del tomate, ¿cierto? En los ambientes de las ferias, ¿cierto? Los conservan para poder venderlos más caros, por ejemplo, en septiembre. ¿O vienen de otros lugares? Y también vienen de otros lugares, generalmente del norte de Chile, ¿ya? Y de Tacna. Hay una alta importación de alimentos desde Tacna, todo lo que tiene que ver con melones, con sandías, cebollas, limones, ese tipo de cosas. Pero es curioso porque este tema de comprar local, como que uno no lo interioriza, porque vaya a la feria y ves un mundo de cosas. ¿Y crees que todas son de aquí de ¿Y todas son de acá? Por supuesto que no. O sea, mejor veamos, o sea, en Lampa, por ejemplo, o en Batuco hay producciones de hortalizas. Eso me está diciendo, compra cebollín, compra lechuga, compra brócoli, cosas que se dan en este tiempo, digamos. Comprar
alimentos de temporada y preferir lo local es el concepto como básico para empezar la sostenibilidad. No es más costoso, no es más caro, hay que saber elegir. Sí, porque hace como un par de días vi las noticias que estaban diciendo que el pollo había subido montones, pero que además el ministro de Agricultura decía que el pollo que se consumía principalmente en Chile es brasileño, Sí. no es chileno. Sí. Entonces, toda esa información uno no la tiene. ¿De dónde vienen los productos que consumimos? Independiente que tú sientas, no, yo compro en la feria, yo compro en la Vega, no compro en el supermercado, pero igual vienen de montones de lugares. Hay que mirar las etiquetas. Ya. Mirar las etiquetas. ¿De dónde viene el origen? ¿Cuál es su forma de producción? Y yo creo que hay otra cosa súper importante, es que evaluar cuántos ingredientes tiene. ¿Tiene 10? ¿Tiene 20? ¿O tiene 5? Si tiene 5, yo digo, es un alimento, digámoslo así, Más saludable. saludable, ya más sostenible, ¿cierto? No ha sido intervenido por la industria alimentaria de forma tal que modificó por completo ese producto alimentario, ese alimento, versus otros. O sea, hay panes de molde, por ejemplo, que tienen cerca de 25 o 30 ingredientes, cuando sabemos que la marraqueta, por ejemplo, es harina, agua, sal, levadura. ¿Por qué elegimos el pan de molde? Porque es más elitista, porque nos genera, no sé, una mayor forma de acceder a porciones más pequeñas. Entonces hay que tener un marketing. O definitivamente porque ya están ahí en la góndola del supermercado y entre yo esperar que esté 10 minutos el pan calentito, quizá agarro la bolsa y me voy. Estoy muy apurado. También. Tanto es tiempo. De vida. Sí. ¿Qué barreras enfrentamos hoy en Chile para acceder a una alimentación que sea buena para nuestra salud y buena para el planeta, considerando que en el mercado existe, por ejemplo, alimento ultraprocesado, ¿no es cierto?, que es el más accesible, que está disponible en los supermercados y que es de bajo costo, ¿no es cierto? Entonces, tienden a desplazar, digo tienden, cuando en realidad es Lo que algo general, sí. opciones más nutritivas. Ya, yo creo que una de las más importantes y la base de todo esto es educacional o cultural. Ya, esta cosa de la inmediatez, tener comida para ayer y no para en un rato más, el hecho de experimentar esa pasión culinaria, por decirlo de alguna forma, eso es una base súper importante, porque el tema educacional no solamente tiene que ver con el estatus social, ¿cierto?, o con la capacidad a qué nivel educativo llegaste, sino que tiene que ver con una base donde nos diga o nos motive, como una política pública sería genial, ¿cierto?, que nos motive a decir, oye, cuestionémonos esto que nos están vendiendo, partiendo por ahí, ¿cierto? Creo que eso es una cosa bastante importante. Otra cosa es la disponibilidad. Claramente tenemos poco tiempo, esta cultura de andar corriendo todo el tiempo nos genera esto de comprarlo primero. Entonces tenemos hambre, tengo tanto, compro esto. No le miro nunca los ingredientes. Hemos notado también que, por ejemplo, en este último tiempo los sellos negros ya se soslayaron, por ejemplo, los pares negros. La gente los soslaya mucho, entonces como, no importa, tengo hambre, quiero comer esto. Entonces la disponibilidad, y también tiene que ver la disponibilidad a nivel territorial. Ya hay muchos todavía lugares donde hay desiertos alimentarios. No puede ser de repente que uno se cuestione y diga, Magallanes, por ejemplo, ¿cómo llega una lechuga fresca allá? ¿Cuánto vale una manzana? De repente la única forma de ellos acceder a estos alimentos frescos o medianamente frescos, porque ya sabemos que han estado conservados en este proceso de transporte, ¿cómo logramos que ellos puedan acceder y no necesariamente tengan que comprar en el supermercado? Porque a eso es lo que se enfrenta. Hay pequeños mercados locales, han hecho muchos esfuerzos, invernaderos, claro, pero no alcanza para la población que es. Claro. Entonces, ¿cómo se genera? Eso es una cosa importante. Bueno, y la otra es la publicidad, que sabemos que esa es una brecha totalmente, como que nos dan combos todo el tiempo. ¿Cómo va a ganarle una lechuga a una bebida gaseosa? No vamos a decir marca, obviamente, pero ¿cómo generamos que la gente pueda preferir una u otra? O quizá una manzana, una naranja, Una hamburguesa. o una hamburguesa.
sea, ¿cómo lo hacemos? Y eso no es solamente educativo, no es solamente de disponibilidad, sino que tiene que ver mucho cómo la publicidad permea a nivel neurológico y nos hace pensar que eso es lo que necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos saciados, para sentirnos confortables, por ejemplo. Sí, y el tema de las regulaciones debería hacerse así como con el tabaco, ¿no es cierto?, con el alcohol. Hay cierto, bueno, los sellos de los negros fue una intención, pero te avisan cuando tiene harto sodio. Tiene alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas y alto en calorías. Ya, ¿Ya? pero claro. Pero hay altos más que podríamos decir. Altos en azúcares escondidos. Ese es un tema, o sea, Colorantes. altos en colorantes que podrían ser potencialmente cancerígenos. Aditivos. Aditivos en general. Conservantes y aditivos. Sí, a mí me preocupa mucho en los niños, en las colaciones, la cantidad de alimentos procesados que consumen pensando muchas veces que son más saludables, como las barritas de cereales, las cajitas de jugo, el de leche. Los niños no llevan frutas. Y no llevan frutas. Y el que lleva palitos de zanahoria o huevos duro es raro. Es una corriente súper alternativa para la población en general del colegio. Es súper complejo porque además aquí es una cosa de debate profundo, ¿ya? Al modificar ciertas cosas de la ley del etiquetado alimentario en torno a estos pares negros, ya que sí, fue un hit y funcionó en alguna medida, o funciona en alguna medida todavía, nos ocurrió que la industria alimentaria tuvo que como repensar sus productos. Y en eso, cuando repensó sus productos, un yogur que tenía, por ejemplo, leche, cultivos lácteos y azúcar y un colorante X para tener el color y algún sabor X del yogur, tuvo que ahora modificar y para que no tuvieran sellos, cambió todo ese azúcar por edulcorantes no calóricos o endulzantes, ¿cierto? Y ahí es donde genera mezclas. Generalmente, los niños que consumen muchos alimentos envasados, ¿cierto?, ultraprocesados, tienen una ingesta diaria de endulzantes muy alta. Entonces esto no nos ha dado la conciencia todavía para pensar que en 5 o 10 años más estos niños van a tener cáncer. Ya, van a tener más tendencia a tener cáncer. Exacto. Y van a tener tendencia a tener enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipercolesterolemia, ¿cierto? Y a un futuro probablemente tenga la Alzheimer a corta edad. Ya no sea a los 80, probablemente sea a los 50. Claro. Entonces, por eso es muy importante. Y quizá el reglamento sanitario nos da esta posibilidad de usar estos edulcorantes no calóricos, pero no se ha educado a la población específicamente qué está pasando con esto. O sea, todo viene con endulzante. El pan de molde viene con endulzante, ¿no? Las galletas, los cubitos, todo. Y además que la publicidad ahí también ha generado un tema. Te dice sin azúcar o te dice sin colorantes, ¿cierto? Pero, ¿qué hay detrás de eso? Stevia, aspartamo, ¿cierto? Sucralosa, entre otros. Muchos edulcorantes de origen alcohólico, que ni siquiera lo debiesen consumir los niños porque el alcohol en los niños no tienen el hígado necesario y funcional para metabolizar cosas alcohólicas, por ejemplo. Me volaste la cabeza. Y Natalie, ¿puedo profundizar más en eso? Sí. Desde tu rol en Conadecus, sabemos que tú eres directora de Conadecus. Sí. ¿Qué derechos deberíamos exigir como consumidores y consumidoras respecto a la información de los alimentos que compramos? Hilándolo a lo que acabas de decir de los ingredientes de los alimentos. Ya, por ejemplo, yo como consumidora, ¿qué derecho tengo que exigir que se me indique todo lo que tú estás diciendo? Ojalá se me indique qué cantidad de edulcorantes, colorantes, nocivos para la salud o potencialmente nocivos para la salud, que incluso aquí pasa algo chistoso porque en Estados Unidos se prohibieron algunos edulcorantes o algunos colorantes y acá en Chile todavía siguen permitidos, como el rojo alura, por ejemplo, que ha sido bien en boca. Entonces,
una de las cosas que nosotros como consumidores sí o sí necesitamos es la transparencia completa en la información de la industria alimentaria. Eso conlleva un etiquetado que no tenga una letra mini para que todas las personas puedan acceder a la información correcta. Un etiquetado donde nos diga qué pesticidas, aditivos, colorantes estamos expuestos y que nosotros podamos decidir de cierta forma si comprar o no ese producto. Y otra cosa que creo que es bastante relevante es que quizá las políticas públicas no nos han acompañado tanto a los consumidores, porque si nosotros podemos aumentar quizá el impuesto a estos alimentos que son tan nocivos, desincentivamos un poco el consumo, ¿cierto? Y nos hace generar una política administrativa para nuestra casa más sostenible. Como que eso es lo que debiésemos lograr, ¿cierto? Claro, pero el pensamiento del contrario. Si subimos el precio de los productos, obviamente la gente va a tener menos acceso porque la gente no tiene el presupuesto. Hablemos de la canasta básica. Sí, ya nos vamos a ir a otro tema, pero la canasta básica está llena de procesados. Ultraprocesados. Incluye bebidas gaseosas también. Y eso es un tema que queremos trabajar. Por supuesto. Ya vendrá. A propósito de eso, de que ya viene, ya se viene. Sí. ¿Cómo ha contribuido Conadecus como organización en esta área a través de los estudios e investigaciones con respecto a todo lo que tú estás mencionando? Si Conadecus ha trabajado estos temas. Por supuesto que sí. Bueno, Conadecus ha sido la voz también y también el intermediario en gestionar estas demandas a veces colectivas en torno o reclamos colectivos en torno a algunos alimentos, ¿ya? Que son bullados, ¿cierto? Siempre Conadecus se va plegando a estas instancias más colectivas donde la gente está reclamando por qué por ejemplo, este jurel venía adulterado, ¿cierto? O por qué hubo una colusión del pollo, o por qué, bueno, y así podemos hacer infinitas cosas, pero creo que los estudios más importantes y que han impactado también hasta la industria alimentaria, hay uno que me gusta mucho, que tiene que ver con los helados. Ese es mi favorito, pero tiene que ver con los helados porque la empresa productora de este helado decidía si el alimento era sólido o líquido. Y de acuerdo a eso lo etiquetaba con estos pares negros, ¿cierto? Entonces nos generaba en algunas marcas, es saludable, porque se ve bonito, es de yogur, qué sé yo, tiene frutas, se ve hermoso el empaque. Pero en la práctica estaba siendo alto en azúcares, alto en calorías, etc. Y así hemos ido diferentes. Y no tenía sello. Y no tenía sellos porque los declaraban como sólidos y no como líquidos. ¿El helado se toma o se come? Se toma, ¿cierto? Porque es un producto que si bien está sólido en un momento, pero cuando entra en contacto contigo se derrite, ¿cierto? Se vuelve más líquido, digamos, ¿cierto? Ese es como mi favorito porque creo que hizo que repensáramos bien qué estaba pasando con esta ley. Los vacíos. Estos vacíos que hay en todas las leyes, ¿cierto? Y otros que hay, por ejemplo, el de las carnes de cerdo, que hay un estigma por muchos años, los nutricionistas, los médicos, no coman carne de cerdo, porque es alta en colesterol. Pero perdón, ¿será más alto en colesterol un trozo de carne de cerdo o que se coma 5 salchichas la persona? Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces mejor yo lo educo y le digo, aprende a escoger estos cortes de carne que son más magros, tienen más contenido proteico, menos contenido graso, es una carne más accesible para la población, ¿cierto? En torno a otras carnes, ¿cierto? Que son bastante más costosas. Idealmente fuera local y todo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Cerdo feliz. Un cerdo feliz, que haya muerto tranquilito, una vaquita feliz, ¿cierto? Pero bueno, en la práctica también sabemos que este tipo de carne es más costosa, ¿cierto? Claro. Entonces, para hablar como para el común de la población, bueno, elijamos cortes de carne que sean de mejor calidad. Exacto. Dentro de lo que hay, ¿cierto? Y bueno, hay otros más, pues hay otros como por ejemplo el de las aguas. Se estudiaron las aguas, qué aporte tenían de arsénico,
El agua del grifo, el agua del grifo y las aguas de botella. Ya. Ah, el agua ya embotellada, ya. Sí, también. Entonces vamos haciéndonos eco de esto para ir informando a la población. Y así, o sea, hay muchos estudios que Conadecus ha participado y lo ideal sería que pudiésemos lanzar estudios más todavía para poder investigar más sobre ciertos productos que están generando daño en la población. ¿Y hay alguna biblioteca donde en conadecus.cl sí, puede exponer todo eso? Ya. En la biblioteca Conadecus ustedes pueden poner el alimento que ustedes tengan algún interés. Hay varios, ¿ya? Y pueden seguir ahí el link y pueden ver los estudios completos. Ah, maravilloso. Oye, Natalie, te voy a pedir un segundo consejo. Una forma concreta de avanzar hacia una alimentación más consciente es leer las etiquetas. El tema de la etiqueta aparece constantemente. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al elegir alimentos de consumo masivo? Ya pensando también en los procesados y en otros tipos porque son de consumo masivo, todo lo que encuentran en el supermercado. ¿Qué ingredientes o sellos conviene evitar si queremos cuidar nuestra salud y también el planeta? Ya dijimos que el sello alto en... Pero también hay algo que yo siempre he querido saber. Si voy a leer los ingredientes de un producto, ¿qué tengo que evitar? Una vez escuché que los que están en mayúscula y negrita, eso eran los malvados. A ver, los malvados sí son los mayúsculas con negrita los que realmente se declaran. Si ustedes se fijan, el aspartamo están en grandecito, ¿cierto? En grandecito dentro de lo pequeño que sí. Y ahí dice, por ejemplo, alerta fenicetonúrico, ¿cierto? Contiene lactosa, porque hay personas que son intolerantes a la lactosa, ¿cierto? O las personas alérgicas alimentarias, dice procesado en líneas que procesan maní, soya, etc. Entonces, como volviendo al etiquetado, es como, ¿qué tenemos que buscar? Es que lo mínimo que tengan ingredientes. O sea, ojalá menos de 6. Eso es como la regla en general. El etiquetado es fundamental. Pero creo que otra cosa que podemos hacer también es achiquemos las porciones. Podemos ir a un cumpleaños, podemos comer un ultraprocesado, pero será necesario que estemos al lado del pocillo de la papa frita gigante, o sacamos una porción y nos retiramos del lugar para evitar, porque estos productos son palatables. Quiere decir que quedan ahí las papilas gustativas diciendo quiero más, y alteran nuestro cerebro para decirnos come más, ojalá te comáis el paquete completo. Entonces dentro de ese sistema es como buscar otras alternativas para que mi cerebro se vaya regulando. Y esto lo voy a hacer como paralelo con los niños. A los niños que no saben de las emociones, ¿cierto? Uno le está educando a las emociones constantemente para que ellos aprendan a reconocerlas, aprendan a entenderlas y aprendan a regular. Exacto. ¿Cierto? Para nosotros los adultos es lo mismo. ¿Cómo vamos a caer tan fácil en comer un paquete de papas fritas o la torta completa o 3 completos? Un paquete de galletas. Un paquete de galletas, todas las cosas que están en el supermercado en general. ¿Cómo no vamos a ser capaces de darnos cuenta que nuestro cerebro y nuestro estómago está hablando? El escuchar al cuerpo es una cosa que tenemos que tratar de hacer y no es fácil. No es fácil porque hay que autoconocerse. Pero basta con solamente tener la conciencia de, bueno, esto es un producto empaquetado, tiene X cantidad de sellos, puede no tener sellos también y puede tener muchas azúcares escondidas, más de 10 incluso, ¿ya? Entonces, mirar bien, ¿qué estoy comiendo? Bueno, es un ultraprocesado, ok, me lo como, pruebo, pero me voy y busco otra alternativa. Bueno, voy a compensar tomando un poco más de agua, quizá, agua de la llave nomás, no nos pongamos... Está complicado. Yo quería colar una consulta pequeñita. Yo nunca he tomado bebidas gaseosas, o sea, las dejé hace muchos años, somos 2. Pero me ha pasado que cuando me han puesto un vaso de una bebida cola cero enfrente, la tomo y realmente es adictiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene ese producto más que las otras? Bueno, hay algunas que todavía no dicen cuál es su capricho interno. Hay secretos. Pero esa en particular, la cero. La cero lo que tiene es que engaña. Todos los productos con edulcorantes, light o cero, siempre digamos light, cero son marcas.
no quiere decirnos nada más, ¿ya? Pero tienen tal nivel de endulzantes que vienen a tu estómago y le dicen a tu estómago, oye, estamos tomando esta bebida gaseosa, ¿cierto? Que tiene muy dulce. Le manda la respuesta al cerebro, la leptina, todo eso que está trabajando en el estómago, le manda la alerta al cerebro y el cerebro dice, esto está demasiado bueno, quiero más, es una droga, básicamente. Y no sabemos cuál es el ingrediente, o son los edulcorantes. Los edulcorantes, porque están alterando todo. Los edulcorantes a nivel sanguíneo funcionan igual que si comiéramos azúcar. Entonces, por eso, ¿por qué decimos restrinjámosle el azúcar a los niños? Y a un adulto, démosle endulzante a destajo, si funciona el cerebro igual. Exacto. Las neuronas necesitan la misma información. Yo he visto que uniones familiares la persona que agarra la bebida y es mía. A ese nivel. Así como adicción. Y no son capaces de darse cuenta que a veces toman 3 litros de una. Sí. Entonces cuando decimos, bueno, no tenemos plata de repente o dinero para acceder a productos más saludables, pero te bancaste 3 litros de bebida. Y el agua está ahí, corriendo de la llave y es muchísimo más barata. Y en Santiago, por lo menos, es súper saludable. Por supuesto. Sí. Entonces, tenemos que siempre pensar que todos los alimentos ultraprocesados le mandan la información desde la papila gustativa al estómago, al cerebro y nos está diciendo, come más, toma más. Y eso nos hace tener una adicción. Muchas veces las personas no logran darse cuenta de eso y en eso caen en que todos los días me tomo 2 litros de bebida, ¿cierto? No puedo parar porque sin eso no puedo sobrevivir y es un efecto placebo que está en tu cerebro. Es una adicción. Es una adicción más. Sí, por supuesto. Sí. Increíble, yo te lo digo porque he tomado algunas veces últimamente y es como que yo misma me impresiono de lo adictivo que es. Sí. Y obviamente que la dejo y digo, esta cuestión es peligrosa. Pero digo, la gente que está todo el día tomando eso, no quiero ni pensar en todo lo que se están metiendo en el cuerpo. Y unos hígados grasos brutales. O sea, hay personas muy delgadas hoy en día que están muy enfermas. Entonces tenemos que pensar que no solamente la obesidad es factor de riesgo o que estas bebidas o estos ultraprocesados en general generan obesidad, sino que la obesidad tiene sus cosas, sus bemoles, ¿cierto? No necesariamente un cuerpo grande está enfermo. A veces hay cuerpos pequeños o reducidos o delgados que están extremadamente enfermos. Sus huesos están deteriorados porque tienen una cantidad de ácido en las bebidas gaseosas que se comen el calcio de los huesos. Eso es verdad. Y podemos hacer el experimento práctico con los niños. Metan un hueso de pollo en una bebida. ¿Qué le pasa? Si lo hacen en todos los colegios. Entonces generemos esa conciencia. Puedes destapar el lavaplatos con... Puedes limpiar los neumáticos del vehículo. Los inmensos en los supermercados cuando se les caen cosas, como vino y esas cosas, lo limpian con bebida cola. Sí. Oh, ya. Eso lo sé porque trabajé en supermercados. Las bambalinas. Oye, Nati, para cerrar, porque si no, no vamos a terminar nunca. Sí. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando y viendo y quieran empezar a cuidar su salud y el planeta desde lo que comen? Despertemos nuestros sentidos. Vayamos a buscar los productos, olamos, toquemos. Pensemos al mirarlo, ¿qué nos da ese alimento, ese producto? Y achiquemos los platos. Es una invitación. Cada vez, en algún momento de la vida, de la historia en Chile, los platos crecieron. Entonces, hagamos que el plato grande ahora sea de productos locales o de vegetales quizás, ensalada a nuestro gusto, y que el plato pequeño, el plato que vendría siendo de pan ahora, que era el plato de comida anteriormente, en los años 80, que sea de comida. Yo creo que esas son como cosas súper... Despertemos los sentidos, leamos, toquemos, olamos, la etiqueta. Notemos. Sí, leamos la etiqueta, por supuesto, pero mirar, oler, tratar de sentir ese sabor de los productos naturales, saludables,
Creo que ese es un... Y los colores en el plato también es súper importante. Mientras más colores, mejor. Se supone que sí, pero la verdad es que todavía estamos tan bajos en el consumo de productos frescos. Si la FAO nos dice 400 gramos diarios entre frutas y verduras, y la verdad es que Chile no llega ni a los 180. Estamos muy por debajo. Entonces yo creo que hay que incentivar primero el consumo de las cosas favoritas de uno. Y después, o sea, de las cosas favoritas de uno saludable. Estamos hablando de lo saludable, ¿cierto? Y después vemos cómo vamos combinando colores, agregándole a poquitito, para que sea más variado el consumo de vitaminas y minerales que tenemos en este plato. Maravilloso. Oye, Nati, mira, yo hice un pequeño resumen con 3 insights de nuestra conversación. ¿Ya? Y es como, primero, comer de forma saludable y sostenible no es una tendencia, sino que es una necesidad, ¿no es cierto? Nuestras elecciones alimentarias impactan no solo nuestra salud, sino que también el planeta, y hay un elemento importante también de justicia social, ¿no es cierto? Las personas que están involucradas en la cadena de valor de la producción de los alimentos. Sí, por supuesto. La información es un derecho y no un privilegio. De todas maneras. Para elegir bien necesitamos etiquetas claras, educación alimentaria y un entorno que no nos empuje al ultraprocesado. Es un tremendo desafío ese último. Y tercero, pequeños cambios cotidianos pueden transformar el sistema, que tiene relación con lo que dijiste. Leer etiquetas, reducir el desperdicio, priorizar alimentos frescos y locales. Todo suma cuando se hace con conciencia, que es lo que dije al inicio de tu mensaje. Así es. Ser conscientes de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que vivimos. Tomarnos 5 minutos del día para pensar qué estamos haciendo con nosotros mismos. Vivir en presencia. Sí, También. sí. Mundo ajetreado. Muchas gracias, Natalie, nuestra invitada a este tercer capítulo de Consumo Inteligente, Elige Sostenible, un podcast de Conadecos. Muy bien, Natalie, antes de que te vayas, yo te quiero entregar este regalito que estamos haciendo a nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias, qué linda bolsa de algodón, muy sostenible, muy reutilizable, por supuesto. Para ir a comprar alimentos. Por supuesto. y tiene otro regalito de... A ver, vamos a abrir. Hay una libretita muy útil. Sí. Muy útil porque uno que dispersa necesita anotarlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, nuestra invitada al tercer capítulo de Consumo Inteligente, Elige Sostenible, un podcast de Conadecus. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este episodio, que estará disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify, en elmostrador.cl y por supuesto en conadecus.cl. Les esperamos en nuestro próximo capítulo sobre consumo y obsolescencia junto a Pamela Castro de Fundación Reparalab, con quien conversaremos sobre el derecho a reparar y cómo elegir productos que duren más. Este podcast es un proyecto financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Soy Marcela Godoy San Martín y esto fue Consume Inteligente, Elige Sostenible. Y recuerda, el acceso a la información de productos y servicios es un derecho que debemos exigir al Estado y a las empresas, porque nuestra compra es una elección que debemos hacer con responsabilidad, pensando en el planeta que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Hasta la próxima. Consumo Inteligente, Elige Sostenible, un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile.